fresco. Fresco. Voy a adorar. Muy rico. Ok, gloria a Dios. Qué bueno es estar en casa, nuevamente. Gloria a Dios. No sé ustedes, pero yo sí espero los domingos muy ansioso para poder estar en la presencia de Dios, junto con ustedes, ¿sí? Porque algo que debemos de buscar nosotros es siempre estar en la presencia de Dios. No solamente los domingos, todos los días, en todo momento. La enseñanza del día de hoy se llama lepra, una ilustración del pecado. ¿Qué es la lepra? La lepra es una enfermedad que afecta principalmente a la piel, pero que también va afectando nuestro cerebro, nuestra vista y muchos órganos más. La lepra es una bacteria tan pequeña que se logra ya identificar cuando ya empieza a salir las primeras ronchas y las primeras llagas. No duele cuando empieza a salir. La lepra en antigüedad era una condición por la cual el hombre era expulsado de un pueblo, porque no era digno de poder estar ahí, era muy contagiosa. La lepra era algo de que se transmite a través de los fluidos, y si tú tocabas a alguien que estaba con lepra en la antigüedad, te contagiabas, y al contagiarte, eras expulsado del pueblo. ¿Se imaginan si estuviéramos frontera hace mucho tiempo, mucho tiempo, antes del 30 después de Cristo, y que hubiese gente con lepra? No lo dejamos cruzar ni el puente, no lo dejamos, lo cruzamos y se quedan allá a vivir afuera. Lo muy curioso de la lepra es que no avisa cuando da, porque según los estudios es algo que se empieza a infectar desde adentro y empieza a brotar por la piel, como comentábamos hace unos minutos. También comentaba que afecta nuestro cerebro, nuestra vista, nuestra boca y nuestros nervios. La lepra, cuando empieza a invadir, ya no sabemos qué pensamos. La gente que ha tenido esta enfermedad llega a perderse y se vuelve loco por esa enfermedad, ya no razona. También pierde la vista y se queda ciego, ya no logra ver nada. Y esa lepra va poco a poco infectando al cuerpo, y estos a su vez infectan a otras personas. La lepra, una ilustración del pecado. Así es como el pecado entra a nuestra vida. Así es como el pecado se hace simbología de una lepra. Quiero que me acompañes a Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19. Esa es la historia de 10 leprosos que eran expulsados del pueblo. Eran impuros, no podían estar ahí. Nadie se podía acercar. La gente pedía auxilio, pedía que lo ayudaran, pero muchos no querían acercarse. De hecho, nadie se acercaba. Lucas capítulo 17, versículo del 11 al 19 dice: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Y ese se postró rostro en la tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, o sea, que no era del pueblo de Dios. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese la gloria a Dios, sino este extranjero.
y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Se imagina que nadie de los que pasaban por ahí, ni los maestros de la ley, ni aquellos profetas que se llamaban en ese momento, se atrevían a pararse y poder orar por esas personas? Simplemente eran leprosos, impuros, no merecían que nadie le dirigiera la palabra, pero ellos ya habían escuchado sobre Jesús, porque al momento que Jesús pasó, ellos se pararon y clamaron a gran voz, Jesús, Maestro. Jesús en la misericordia se para y le dice, vayan y den testimonio a los sacerdotes. Cuando ellos se levantaron y empezaron a caminar, fueron limpiados de esa lepra. Y solamente 1 de 10 regresó a darle la gloria a Dios. Y qué curioso que ese 1 no era judío, no era alguien que siguiera la ley, sino era un extranjero, alguien que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel, que los judíos en ese momento. Era un exiliado también, pero ese extranjero fue el único que fue a dar la gloria a Dios. Del rechazo a la aceptación. Los leprosos eran hombres contaminados, se les obligaba a vivir afuera. Los leprosos tuvieron un encuentro con Jesús, el cual los limpió y los hizo dignos de poder entrar otra vez a la sociedad. Solo 1 de los 10 leprosos regresó a darle la gloria a Dios y fue un extranjero. Esto se va a entornar sobre la vida de nosotros, la vida de un cristiano. Levítico capítulo 13, versículo 46 dice la palabra. En Levítico capítulo 13, versículo 46 dice la palabra. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Esa era una ley que Dios le había dado al pueblo de Israel. Toda persona que tuviera llagas no podía estar en el pueblo, tenía que ser desechado por ser una persona impura. Pero vamos a ver, ¿qué es la morada? Porque dice que era quitado de la morada y que su morada era fuera del pueblo. La morada representa la presencia de Dios. Nosotros tenemos morada, hermanos. Buscamos una morada, dice Cristo, que todo aquel que cree en Él y hace la voluntad del Padre es llamado hijo de Dios. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, es necesario que yo me vaya porque muchas moradas en la casa de mi Padre hay. Tú y yo tenemos una morada en la casa de nuestro Señor. Tenemos una morada allá en los cielos. Pero también la morada representa el templo del Espíritu Santo. Tú y yo somos esa morada en la cual el Espíritu Santo habita en nosotros. Esa es una morada. La morada que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Pero también existe otra morada. Una morada donde no está la presencia de Dios. Una morada donde no está el Espíritu de Dios, mas hay otros espíritus habitando ahí. Una morada que no está lista para nosotros, que no fue hecha para nosotros. Esas personas leprosas, hermanos, eran personas que no tenían el derecho de estar en la presencia de Dios, dentro del pueblo. Que el espíritu que habitaba en ellos no era un espíritu bueno, era un espíritu impuro. Estos leprosos también estaban contaminados. Quiero que me acompañes a 1 Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo del 9 al 10. Y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis,
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La lepra simboliza el pecado de nosotros. Nosotros cuando pecamos tenemos lepra. ¿Por qué tenemos lepra? Es una lepra espiritual. ¿Por qué? Porque si la lepra real, la enfermedad, es contaminación de una bacteria que nos impide el vivir fuera o aislado de personas, que nos afecta nuestra vista, nuestra mente. Y también dice que la lepra afecta nuestra vida sexual también. Entonces, el pecado actúa como la lepra en la vida del hombre. Por eso es que hay personas que todavía, hoy en día, siguen adulterando, siguen siendo idólatras, siguen siendo afeminados, siguen siendo ladrones, ávaros, borrachos. Siguen haciendo todo ese tipo de cosas. Porque, ¿sabes? Aún tienen lepra. La contaminación en nuestra vida es el pecado. Si nosotros queremos vivir en la morada que Dios tiene preparado para nosotros, es necesario quitarnos esa lepra. Es necesario quitarnos el pecado para poder estar ahí. Porque dice que el pecado, consecuencias negativas fuera, tanto para el individuo como para la comunidad, incluyendo una separación de Dios y un alejamiento de la santidad. Eso es lo que hace el pecado en nosotros. Nos aleja de la santidad y nos separa de Dios. Si tomaste en cuenta la imagen que puse al principio, había una persona de rodillas, estaba orando, la mitad tenía lepra y la mitad estaba limpia. Porque muchos de nosotros estamos así delante de Dios. Muchos de nosotros nos creemos que ya estamos sanos, que no tenemos pecado. Pero la realidad es que aún en lo más profundo de nuestro corazón hay un pecado que nos invade. ¿Por qué? Porque la palabra me lo dice. Romanos dice que todos hemos pecado y que todos vamos a seguir pecando. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga nuestro Señor por nosotros. Pero y entonces, si yo quiero vivir en la morada con Dios, si yo quiero ser el templo del Espíritu Santo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Limpiarme. Tengo que limpiar mi vida para que el Espíritu de Dios habite en mí, para que yo esté en la presencia de Dios. Ahora, ¿usted cree que yo solo puedo limpiar mis pecados para poder entrar a la presencia de Dios? ¿Cree usted que usted sola o solo puede limpiarse para entrar a la presencia de Dios? No, ¿verdad? Nosotros solo no podemos hacerlo. Porque, ¿sabes? Hoy la palabra nos dice, en 1 Corintios 6, 9 al 10, que es lo que aquellas personas que no podrán heredar el reino de Dios, aquellos que no podrán ir a la morada que el Señor tiene preparado por nosotros. Quiere decir que son personas que todavía están contaminadas. Pero si yo quiero limpiarme a mí mismo, no voy a poder. No tengo las fuerzas para poder hacerlo. No soy digno. Porque alguien que está contaminado no se puede contaminar o limpiarse él mismo, porque como va limpiando, se va contaminando. Esos 10 leprosos estaban contaminados, estaban fuera, pero hicieron algo muy importante. Dice que esos leprosos reconocieron que venía Jesús en el camino y ellos clamaron a gran voz, Jesús, Maestro. Romanos capítulo 3, versículo 23 al 24 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. Hay una manera muy fácil de poderse limpiar
de todo pecado, de quitarnos toda esa enfermedad de la lepra. Solamente Cristo es el único que puede limpiarnos, hermano. Cristo es el único que puede hacernos dignos, justos, para poder entrar en la presencia de Dios, para entrar en la morada de Dios, para ser templo del Espíritu Santo. ¿Qué pasa si yo no tengo el Espíritu Santo en mi vida? ¿Sabes? Alguien tiene que habitar esa casa. La casa no puede estar vacía. La palabra dice que cuando el Espíritu no está, el Espíritu de Dios no está en casa, dice que vienen los demonios, la ven vacía y arreglada y entran. Y no solamente entra uno, entran 7. Y esos 7 hacen otra vez de la casa un desastre. Tenemos que nosotros permanecer limpios para que el Espíritu esté habitando en nosotros. Lo primero, hay que tener una redención. Somos redimidos por la sangre de Cristo. Somos perdonados. Eso es lo importante. El día en que usted aceptó a Cristo en su corazón, usted se rindió delante de Él y le dijo: Señor, heme aquí. Yo te acepto como mi Señor y Salvador. En ese momento, Cristo nos perdona, Cristo nos redime y nos dice: Él es mi Hijo. Él es parte de mí. Él está haciendo mi voluntad. Tiene que haber una redención en nuestras vidas para que Cristo pueda sanarnos, para que Cristo pueda justificarnos. Los 10 leprosos, reconocieron a Jesús porque le llamaron Maestro. Jesús, ten piedad de nosotros. Ellos se rindieron delante de Jesús, reconociendo el poder que Jesús tiene para limpiarnos a nosotros de todo pecado. Jesús dijo: es necesario que yo me vaya para que el Espíritu de Dios venga sobre vosotros y les consuele. Jesús sabía que nosotros solo no podemos limpiarnos de pecado. Tiene que ser mediante de Él. Y para poder vivir en una vida en santidad, para que todo el pecado se vaya alejando de nosotros, nos dejó al Espíritu Santo, el cual nos da discernimiento para saber lo que es bueno y lo que es malo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ya hemos aceptado a Cristo, pero no dejamos esa manera de vivir? Cuando todavía jugamos con la gracia de Dios. ¿Y qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es robar tantito? Muchas veces piensa que robar es robar algo de dinero, pero el robar va más allá. Robar la alegría de una persona. Eso también es robar. Cuando tú eres ese instrumento del enemigo para que otra persona se sienta mal. Idolatría. Muchos pensamos que la idolatría simplemente es por adorar a un santo, una cerámica o algo por el estilo, pero no, la idolatría va más allá. Va hasta desde un celular, un juego, una ropa, un café, algo que le quite el lugar a Dios. No precisamente tiene que ser imágenes, sino todo aquello que le quite a Dios su primer lugar. Esa es la idolatría. Y todavía nosotros, si vamos a la iglesia, pero llegando me vuelvo otra vez. Y no es malo. No estamos siendo religiosos para decir que el celular sea malo, que las películas sean malas, que las cosas sean malas, que un café sea malo. No. Lo malo es cuando eso le quita el primer lugar a Dios. Lo malo es cuando es como un niño. Cuando le das un juguete y se lo quitas, llora. Se lo vuelves a dar y el niño vuelve otra vez. Eso es lo malo. Lo malo es que cuando no hacemos caso a papá y hacemos berrinche porque ya no tengo ese juguete. Eso es lo malo. Entonces, jugamos muchas veces con la gracia de Dios. El Espíritu nos dice, eso no es bueno. Eso no le agrada a Dios. Pero nosotros muchas veces jugamos con esa gracia. La redención tiene que ser todos los días. No solamente cuando hiciste tu oración de fe, no solamente cuando conociste a Jesús y perdonó tus pecados. La redención tiene que ser todos los días, en todo momento.
Vamos a tener luchas, sí, porque muchas veces nuestros pensamientos, como la lepra, va afectando nuestra mente poco a poco y nos va cegando y no nos deja ver, no nos deja escuchar. Pero hay algo dentro de nosotros, el Espíritu de Dios, que nos da discernimiento para decir, Señor, perdónanos. Redención tiene que ser todos los días. ¿Para qué? Romanos capítulo 3, versículo 25 al 26 en la versión TLA dice lo siguiente, más adelante. Ese Romano 3 está muy, muy bueno. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto, Dios demuestra que es justo y que, gracias a su paciencia, ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que aceptan a Jesús. Primero tenemos que rendirnos. Decir, Señor, sí estoy pecando. Señor, yo ya no quiero tener la vida que antes tenía. Señor, quiero tener una morada en ti. Señor, quiero ser tu morada. Quiero ser ese adorador tuyo, que te adore en espíritu y en verdad. Y adorador no es aquel que canta, es parte, sí, pero no es todo. Adorador es aquel que vive haciendo la voluntad de Dios. Ese es un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Eso que cuando tu espíritu en la madrugada empieza a hablar en un idioma muy diferente al que conoces, o te levantas orando, o muchas veces sueñas que estás adorando, o que estás compartiendo la palabra, o que es tu espíritu que ya está conectado a Dios, aún más allá. Acuérdense que acabamos de ver bogar mar adentro, y dependiendo a la comunión que tú tengas, es el nivel donde Dios te va a ir llevando. Entonces, la redención tiene que ser todos los días, en todo momento. ¿Por qué? Porque necesitamos ser justificados por la sangre de Cristo, porque Dios dice, Él es justo y solo acepta a los que aceptan a Jesús. Y aceptar a Jesús no es solamente decir, Señor, yo te acepto. Y ya, listo. No, va más allá de decir, Señor, yo te acepto. Es como cuando te casas o cuando te vayas a casar, cuando diga, aceptas como tu esposa, ¿verdad, hermana? Por ahí estamos orando. Gloria a Dios, nos gozamos por ahí. Pero cuando usted le dice a esa persona, sí lo acepto, y dice en las buenas y en las malas, en la enfermedad y todo lo demás, es porque no solamente es en ese momento en que estás diciendo sí acepto, va a ser, sino tiene que ser toda la vida. Igual manera, en Cristo es poder aceptarlo todos los días, en todo momento. ¿Para qué? Para que cuando empiece a querer salir esa lepra, otra vez en nosotros, se vaya. Venga la medicina y seamos limpios otra vez. Porque aquí entra algo muy importante. Nosotros ya podemos ser limpios. Ya somos limpios, amén. Pero, ¿qué pasa cuando tú te dejas de tener intimidad con Dios? Cuando dejas de leer la palabra, cuando ya no le das el lugar al Espíritu Santo, esa bacteria empieza otra vez a meterse en el cuerpo. Acuérdense que esta bacteria de la lepra no duele. No se siente cuando ya está. Ya cuando te das cuenta es porque ya tienes los granos y ya te estás pudriendo. Así es el pecado también. Así es el pecado en nosotros. Ya sabemos que estamos pecando cuando ya vemos que las cosas van mal. Cuando ya te das cuenta cuándo fue la última vez que oraste, cuándo fue la última vez que te congregaste, cuándo fue la última vez que buscaste de Dios. Y es fácil saber cuando uno ya está pecando. Voltea a ver a los demás que están a tu alrededor. ¿Qué opinan sobre ti? ¿Por qué? Porque algo que nos dice que los leprosos eran sacados del pueblo, o sea, eran visibles su enfermedad y los hacían impuros y los sacaban. Entonces la gente, cuando a nosotros nos ve pecando, también empieza a decir cosas de nosotros. Necesitamos ser justificados. Tenemos que aceptar a Cristo todos los días, en todo momento.
Otra cosa que hicieron estos leprosos fue que obedecieron. Juan capítulo 14, versículo 23, dice la palabra. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos en él, y haremos morada en él. Para que nosotros podamos habitar en la morada de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Guardar su palabra. Y sabes, guardar la palabra no es que aquí está la Biblia, ok, que es la palabra de Dios, gloria a Dios. Hasta con cierre, le metes el cierre, la guardas dentro del armario. Eso no es guardar la palabra, ¿sí? Guardar la palabra se refiere a que la voy a estudiar, voy a pedir entendimiento de ella, la voy a compartir, y cualquiera que esté hablando cosas que no están en la palabra, voy a defender conforme a la palabra me diga. Eso se llama guardar, ¿sí? Defender. Hacerla así de que aquí nadie la toca, porque esta es la palabra de Dios. No es guardarla en un lugar y dejarla ahí que se empolve. Tampoco es abrirla como muchos hacen en un salmo y ponerla ahí. Por eso tampoco es guardar la palabra. Pero si queremos tener morada a Él, si queremos que el Espíritu more en nosotros, que se mantenga en nosotros, tenemos que guardar la palabra. Porque el mismo Jesús dice, el que me ama a mí, y leíamos en Romanos 3, 25-26, que gracias a Él, que solamente a través de Jesucristo podemos ser justos delante de Dios, entonces tengo que amar a Jesús. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Y dice, y mi Padre le amará. ¿A cuánto nos gusta que Dios nos ame? Amén, ¿verdad? Dios es bueno. Dios te cura. Dios te guarda. Dios te provee. Cuando nosotros le damos el primer lugar a Él, sin importar los demás. Nuestra vida debe ser una vida de fe. Caminas por fe. Dice, no recuerdo ahorita muy bien el versículo, pero dice la palabra que y compraremos sin dinero. A eso se refiere que andaremos por fe y con fe delante de Jesús, delante de este mundo. Yo iré. ¿Tú tienes el deseo? Dios pone los recursos. Estamos a punto de ir a Misión Caleb. ¿Tienes el anhelo? Ponlo en oración. De alguna manera Dios va a proveer. Dios va a usar personas para proveer. Dios va a proveer para el transporte. Dios va a proveer para la comida. ¿Tienes problemas económicos en casa? Dale el primer lugar siempre a Dios. Y Dios va a proveer a través de otras personas. ¿Tienes enfermedad? Dale el primer lugar a Dios. Ora a Dios. Y Dios va a usar al que tenga que usar para llevarte sanidad. Pero tenemos que darle el primer lugar a Dios. ¿Para qué? Para que Él habite en nosotros. Nosotros ya a esas alturas, hermanos, nuestro caminar debe ser por fe y con fe, delante de Dios. Nosotros debemos de voltear a ver a otras personas con lepras y no excluirlo, sino decirle, yo conozco a alguien que te puede limpiar. Y presentarle a Jesús para que también su lepra sea quitado. Nosotros conocemos gente que está pasando por necesidad. Tenemos gente que está haciendo cosas no gratas delante de Dios. ¿Qué esperamos entonces para decirle, yo sé quién te puede ayudar? Pero necesitas que primero Dios te haya ayudado a ti. Necesitas primero haberte rendido a Dios, haberte justificado primero, para que tú puedas enseñarle el camino a otras personas. Recuerda que el pecado no duele. El pecado es delicioso. Por eso es pecado. ¿Sí? El pecado es delicioso. Por eso es difícil dejarlo. Y este pecado va poco a poco invadiendo nuestra mente. Ya no pensamos con claridad. Nos vuelve ciego porque ya no nos deja ver. Nos hace mudos y ya nuestro cuerpo ya no reacciona. Pero hoy Dios nos está enseñando que para poder ser limpios necesitamos redención, necesitamos ser justificados y necesitamos tener
obediencia. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Porque Dios es bueno. En todo tiempo es bueno Dios. Otra cosa, por último. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses. Alguien me enseñó esta semana que tan fácil es buscar Colosenses, Tesalonicenses con los enses. Gloria a Dios. Es algo que aprendí. Aprendemos, ustedes aprenden, yo aprendo y aprendemos todo. Dice la palabra, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. De los 10 leprosos, cuando alguien vio que estaba limpio, corrió rápidamente delante de Jesús y le dio gloria a Dios porque lo había limpiado. Pero 9 fueron limpios y ni uno regresó. Tenemos que tener gratitud delante de Dios. La gratitud es una decisión personal. No todos optan por mostrar agradecimiento, incluso cuando reciben bendiciones. ¿Cuántos de nosotros oramos antes de comer? Desayuno, almuerzo y cena. ¿Cuántos oramos y le damos gracias a Dios por ese plato de comida? Cuando nos pagan, ¿cuánto le damos gloria a Dios por ese salario que nos están dando? La gratitud es una decisión personal. ¿Sí? Dice por ahí una frase, la memoria del corazón es la gratitud. ¿Por qué quieres servir a Dios? ¿Por qué estás aquí el día de hoy? ¿Por qué le compartes el evangelio a otra persona? ¿Por qué te dices a ti mismo, ya no quiero ser esa persona anterior? Porque estás agradecido. Estás agradecido de lo que Dios está haciendo en tu vida, de lo que Dios va a seguir haciendo en tu vida. No todos optan por mostrar agradecimiento. Algunos nada más oramos cuando las demás personas nos ven, para que digan, sí ora. Pero otros ni eso hacen. Hay otra forma no grata y es la ingratitud. Qué ingrato eres, dicen por ahí. Cuando le haces algo a alguien que hizo algo por ti. Qué ingrato eres. ¿Qué es la ingratitud? Es la idolatría, el orgullo, la falta de fe, la ingratitud, la preocupación excesiva y las malas actitudes, como la amargura y la ira. Esa es la ingratitud. 9 leprosos ni voltearon a ver a Jesús. Sin embargo, Él los limpió. ¿Por qué? Tal vez hubo idolatría. Tal vez hubo orgullo. Que muchas veces el orgullo es lo que te impide darle las gracias a Dios. Porque el orgullo va en contra de las bendiciones de Dios. El orgullo es el que dice, yo no necesitaba a Dios. El orgullo es el que dice, yo no necesito a Dios. La ingratitud muchas veces sucede en nuestras vidas sin darnos cuenta. Porque esta persona que regresó, familia, esta persona que regresó a Jesús a darle la gloria a Dios, no era judío, era un samaritano. Alguien que los propios judíos ya no los querían. Es más, el templo no estaba en tierra. Es más, los samaritanos por sí solos no podían entrar al templo, simplemente por ser extranjeros. Y ese no solamente era samaritano, tenía lepra. Pero a Jesús no le importó la condición en la que estaba. A Jesús no le importó de qué pueblo venía. Jesús le dijo, vayan, preséntense al sacerdote y testifiquen. Y ese uno regresó y era extranjero. Aquí dentro de la iglesia, aquí dentro del pueblo de Dios, hay gente que recibe milagros. Hay gente que recibe sanidad. Hay gente que va a recibir sanidad. Hay gente que va a ver milagros.
Pero ¿cuántos dan gracias a Dios por ello? Mucha gente va de iglesia en iglesia buscando los milagros, pero nunca para darle la gloria a Dios. Hay mucha gente que viene a la iglesia y dice, aquí no está Dios, porque no veo milagros. Porque esa persona que dice eso está cegado en su mente. El pecado, el orgullo, no le deja ver lo que Dios está haciendo. Dios está aquí porque hemos visto su misericordia. Simplemente que cuando tú no veas a Dios dentro de la iglesia, dentro de tu vida, pregúntate, ¿cómo está tu vida? ¿Hay pecado en ti? ¿Te has rendido delante de Dios? ¿Estás siendo justificado por Dios, por Cristo, para poder entrar en la presencia de Dios? Estas personas eran judíos que conocían la ley, porque desde antes, desde chiquitos, se les instruía en la palabra, conocían. Pero cuando vieron un milagro, simplemente se fueron con él y se apartaron. ¿Cuántas veces le has dado las gracias a Dios por el simple hecho de estar vivo? Nuestra vida como cristiano, como siempre les he comentado, es una vida de constante lucha, todos los días. Y así va a ser hasta que Dios venga por nosotros, hasta que Jesús venga con su pueblo, por su pueblo. Pero mientras tanto, tenemos al Espíritu de Dios. Debemos procurar que nuestro cuerpo sea templo del Espíritu Santo. Porque si tu cuerpo no es templo del Espíritu Santo, va a ser templo de otros espíritus que te van a alejar de las cosas de Dios, que te van a alejar del propósito que Dios tiene en tu vida, que te va a alejar de la presencia de Dios. Y la palabra dice que si nosotros no estamos en la presencia de Dios, somos huesos secos, huesos sin vida. Somos un bulto de carne que simplemente va por el mundo caminando de corriente a corriente, llevándose de olas en olas, hasta que cae y muere. Iglesia, nosotros no tenemos que ser de esos 9 leprosos. Tenemos que ser de ese uno. De ese uno que tiene que darle la gracia y la gloria a Dios en todo momento. A donde estés, a donde el Señor te lleve, a donde quieras ir, siempre dale la gloria a Dios por todo. Aún por tus enfermedades, dale gloria a Dios. ¿Pero cómo? Porque ahí verás la mano de Dios. En los problemas económicos, dale la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ahí Dios se va a glorificar. Deja la ingratitud para aquellos que no conocen de Dios. En nuestra vida ya no debe de haber orgullo, debe de haber agradecimiento. Iglesia, la lepra ilustra el pecado, pero Cristo ilustra una vida sana, una vida que se vive en santidad todos los días, en donde hay paz, misericordia, bendiciones que sobreabundan. Iglesia, vamos a ponernos de pie, por favor. Para aquellos que nos van a estar viendo, aquellos hermanos que por algún motivo no pudieron venir, aquellos que andan de vacaciones, aquellos que por problemas de salud no pueden estar aquí, y nosotros que estamos aquí, cierra tus ojos y pregúntale a Dios: Señor, ¿tengo lepra? Señor, ¿cómo está mi vida? Examíname, oh Espíritu. Examina mi mente y mi corazón, Espíritu.
Examina mi caminar, Espíritu. Muéstrame, enséñame, redargúyeme. Si en algún momento no te he dado la gloria a ti, si en algún momento mi orgullo me ha alejado de tu presencia, Espíritu de Dios, yo te pido, en el nombre de Jesús, limpies nuestra casa, limpies mi templo, nuestro cuerpo. Porque hoy queremos que tu Espíritu Santo habite en nosotros. En el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu que se esté moviendo a través de nuestras vidas. Todo espíritu que esté obstruyendo el poder estar en tu presencia, Señor. Con esa autoridad que nos has dado de ser hijos tuyos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Hoy estamos limpiando esa casa para que el Espíritu habite en nosotros. Pero es necesario que realmente tú te presentes a Dios como un libro abierto y le entregues a Él todo lo malo que todavía hay en nosotros, todo pensamiento malo que hay en nosotros, y pídele perdón al Señor a Él. En el nombre de Jesús, Padre, hoy rendimos nuevamente nuestra vida ante ti. Hoy te reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Señor, hoy te pedimos que perdones nuestros pecados, conscientes e inconscientemente. Perdona a aquellos, Padre, que nos hacen pecar, Señor. Danos la fuerza para mantenernos, Señor, en tu camino. Enséñanos y muéstranos cómo ser dignos hijos tuyos, Señor, a poder guardar tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, te queremos dar gracias el día de hoy. Hoy queremos ser ese leproso limpio que regresó a darte la gloria y la honra a ti. Te damos gracias por este hermoso día que nos permites vivir. Gracias porque nos has dado una familia, nos has dado un techo, nos estás dando educación, nos das trabajo. Gracias, Señor, porque nos das alimento todos los días. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mi vida, por lo que seguirás haciendo en cada uno de nosotros. Gracias porque a través de mí, mi familia te está conociendo, mi familia se está limpiando, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos permites estar reunidos en esta casa de oración, porque nos permites poder entrar en tu presencia, poder alabarte, poder adorarte, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, por este hermoso día, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso, Señor, de agradecimiento, porque es para Él, hermano. Gloria a Dios. Dios es bueno. ¿Cuántos estamos felices? Amén. Gloria a Dios. Podemos tomar nuestros asientos.